Este ejercicio, bueno, es un ejercicio que yo no agarré de ninguno de los recomendados de la cátedra ni nada, pero yo siento que es bastante representativo para realizar, digamos, un ejercicio de este tema. Este ejercicio es de un prisma, ¿verdad? Ahí nos dice el enunciado que es un prisma equilátero. Entonces, si se acuerdan, por eso les digo que tienen que tener presente la parte de trigonometría, porque se utiliza mucho en la parte de óptica geométrica. En la parte de óptica física casi no se utiliza esto. Entonces, si se acuerdan que era un ángulo equilátero es, perdón, un triángulo equilátero es un triángulo donde todo, o sea, cada ángulo interno vale 60, ¿verdad? Y obviamente todos juntos suman 180. Dice que está construido con un material de índice de n igual a 1.6. Recuerden que los índices de reflexión o refracción, siempre se me confunden esas palabras, no tienen unidades. Eso es importante que lo recuerden. El prisma se encuentra rodeado de aire. Van a ver que en muchos de los ejemplos de este tema no les dicen a ustedes cuál es el índice de refracción del aire, porque se supone que ustedes lo conocen, es 1. Pero para que sepan que muchas veces no se los dicen, sino que les dicen nada más que es el índice de refracción del aire. Entonces dice, se nota si se hace ingresar un rayo de luz por la cara AB a un ángulo de zeta 1, según muestra la figura adjunta. Y se obtiene justamente reflexión total interna en la cara C. Bueno, en la cara AC es, ok. Ahora nos pide, calcule el ángulo crítico sobre la cara AC. Calcule el ángulo zeta 1. Y si ahora se pone en contacto la cara AC del prisma con agua, ¿seguirá ocurriendo la reflexión total interna en esa cara? Justifique su respuesta. Entonces, para la parte A, ¿cuál fórmula creen ustedes que hay que utilizar? O sea, ¿cuál fórmula tengo que usar para poder averiguar el ángulo crítico? No sé si ya vieron el video de esta semana. Profe, yo tengo una nota, pero no estoy segura. En el video del profesor de teoría, o no recuerdo si en el de Marcela, tengo que para el ángulo crítico, yo sé que el seno de zeta 2 es igual a 1 porque era el seno de 90, pero no sé si eso será relacionado. Sí, pero de hecho la fórmula ya puesta en papel, digamos, resolviendo eso, que dijiste el seno de zeta 2, creo que es, ¿verdad? Que tiene que ser 90. Bueno, uno de los senos es 1. Entonces la fórmula del ángulo crítico queda de la siguiente forma. No sé si eso ya lo habían visto. ¿Cuándo aplica esto el ángulo crítico? Es cuando mi índice de refracción 1 es mayor que el 2. ¿Okay? ¿Qué significa el ángulo crítico? El ángulo crítico significa que es el ángulo antes de que empiece la reflexión interna total. O sea, cuando ya se pasa ese ángulo crítico, ya hay reflexión interna total. ¿Qué quiere decir? Que no, digamos, que el rayo no sale, digamos, no sé si ustedes vieron, hay como una gráfica, ahorita borro esto, es como una gráfica, esto es. Entonces dice como, bueno, aquí ingresa uno y sale. Después ingresa a otro ángulo y sale. Ingresa a otro ángulo y sale. Y ahí llega un punto donde lo que hace es que se refleja.
Hay una parte de teoría que es así. Entonces, ese es el ángulo que al que queremos llegar. Entonces, sencillamente, digamos, vamos a ver que AC es la interfaz material-aire. Entonces, lo que vamos a tener es que nuestro ángulo crítico va a ser igual al seno inverso del N2, que es, bueno, primero ubicar el ángulo crítico. Mi ángulo crítico va a estar acá, ¿verdad? Si han leído la teoría van a saber que aquí es el ángulo crítico, porque es cuando se refleja el rayo. ¿Okay? Entonces, mi N1, perdón, bueno, sí, mi N1 va a ser el 1.6. Y mi N2 va a ser el 1. Esto es. Y esto va a ser igual a 38.7. Okay. Ahora, la parte B dice que calcule el ángulo cita 1. Entonces, si ustedes vieron en la teoría, hay una ley que se llama la ley de Snell. La ley de Snell, de hecho, viene como en la sección de Huygens, algo así se llama señor que hizo lo de rayos. Viene demostrada la ley de Snell, que era esta fórmula. Y en este punto hay que empezar a utilizar toda la parte de trigonometría que han aprendido en el cole, todo esto. No sé si todos siguen, o sea, no sé si se sigue viendo trigonometría, pero bueno, en teoría. Entonces, recuerden que la ley de Snell, lo que nosotros tenemos que averiguar primero es el cita 2 con el que se refracta dentro de la superficie. ¿Okay? Entonces, primero, ustedes saben que o sea, el ángulo con el que se va a refractar va a ser cita 2, que es este que está acá. ¿Ya han visto teoría? Van a ir como entendiendo. Si tienen dudas, me preguntan. Ese es el ángulo con que se refracta. Recuerden que nosotros tenemos una normal, digamos. Entonces, el ángulo siempre se hace con respecto a la normal. Entonces, nosotros tenemos que averiguar este cita 2 para poder averiguar este cita 1. Entonces, tenemos que empezar a aplicar la parte de trigonometría. Entonces, si yo tengo que es equilátero, este ángulo de acá va a ser 60. ¿Okay? Yo tengo que, digamos, si este es cita C, digamos, el ángulo crítico, este de acá abajo, va a ser 90 menos el ángulo crítico. ¿Ok? Ahora, yo puedo averiguar cuánto vale este ángulo. Voy a poner alfa, ¿verdad? Y después a este ángulo, o sea, este ángulo total que es 90, le resto este alfa y ya me va a dar el valor de cita 2 para ya poder calcular esta ley de Snell. Entonces vamos a empezar a aplicar. Un error común que hace la gente es decir, ok, ¿dónde está mi mouse? Si este es 60, este que está acá es 60, ¿verdad? Porque, no sé, le ven forma de equilátero también. Entonces este alfa es 60. No. Porque, digamos, tal vez fuera de esa forma que ustedes dicen si el rayo pasara justamente por la mitad, pero esto, digamos, no tenemos certeza de que eso pase. Entonces, si no tenemos certeza, calculamos todo desde cero. Nada de asunciones. Entonces, ¿cómo calculo yo el alfa? Mi alfa va a ser, bueno, primero, alfa
más 90 menos cita C más 60. Todo eso tiene que ser igual a 180. O sea, todos esos ángulos tienen que sumar 180. Entonces lo que hago es despejar el alfa. Tengo que alfa va a ser igual a 180 menos 60 menos 90 más el ángulo crítico. Y esto nos va a dar 30 más el ángulo crítico. Porque alguien está preguntando en el grupo. Ahí voy. No me deja abrirlo. Deme un momento, es que alguien puso algo en el chat. Sí, está bien. Ok. Ahora ya tengo cuánto vale ese alfa, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a, o sea, no voy a sustituir todavía el ángulo crítico, porque si no me van a salir como errorcillos de redondeo. Igual lo pueden sustituir de una vez y saber cuánto es alfa y después ya lo sustituyen en el otro. Entonces ahora, sabemos que cita 2 va a ser igual a 90 menos alfa. Yo les digo que es 90 porque aquí, esto de acá, hace un ángulo recto. Y esto va a ser igual a 90 menos 30 más el ángulo crítico. Esto va a ser igual a 60 menos el ángulo crítico. Y eso va a dar como resultado 60 menos 38.7 es igual a 21.3. Entonces ese va a ser el valor de nuestro ángulo 2 de refracción. Entonces ahora lo que procedo es a calcular la ley de Snell, que ya habíamos puesto anteriormente. Voy a correr esto. Entonces, lo que queremos es averiguar nuestro cita 1. Entonces voy a ir despejando. Paso al otro lado del N1. Y después, bueno, esto me da, esto es igual a 1.6 entre 1 de 21.3. Esto es igual a y ahora si le saco el seno inverso, tengo que cita 1 va a ser igual a 35.5. ¿Ok? Y ya tenemos nuestro ángulo de incidencia en el prisma. Ahora, la parte C dice, si ahora se pone en contacto la cara AC del prisma con agua, seguirá ocurriendo reflexión total interna en esa cara. Ok, entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular otra vez el ángulo crítico, pero cambiando, en lugar de usar aire, vamos a usar agua. Entonces, nuestro ángulo crítico le voy a poner una rayita T' para saber que es otro ángulo crítico que no es el de la parte A. $1.33. Eso nos da como resultado 56.2. Ahora, si ustedes ven el ángulo crítico que habíamos calculado
en la parte A es de 38.7. ¿Verdad? Ese ángulo, bueno, el que tenemos ahora es de 56.2. Si vemos, como el ángulo crítico, o sea, el ángulo crítico C, digamos, en el primado, es menor que el otro, no va a haber reflexión interna. Bueno, total interna. Voy. Eso es porque el ángulo es menor el anterior. Y ese es el ejercicio. Si ustedes ven, vean, tienen leyes de Snell, tienen reflexión total interna y tienen ángulo crítico en este ejercicio. Entonces, por eso les digo que es bastante representativo. 3 de las secciones se evalúan en un solo ejercicio.